Y ahora pues leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo pues del proceso, el arresto, proceso de Esteban y su defensa. Es un capítulo pues también un poco largo, pero vamos a concluirlo para tener pues todo el relato de la misma secuencia o del mismo momento. Los Hechos, capítulo 7, dice así la palabra del Señor. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Y Dios le habló así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, la cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y José mandó llamar a su padre Jacob, y a toda su parentela, que eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, y murió él y nuestros padres. Y fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero Abraham compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Mas cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños, para que no vivieran. En aquel tiempo nació Moisés, y fue hermoso a los ojos de Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Mas siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les daría libertad por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente se les presentó mientras ellos reñían, y trató de ponerlos en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis los unos a los otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vino a ser extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, el ángel del Señor se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios como príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor con Dios vuestro, de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Este es el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida para darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Faraón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Y Dios se apartó y los entregó que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfam, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, quien dijo a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto, el cual nuestros padres, tras recibirlo, también lo introdujeron con Josué en la posesión de las naciones que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos con las manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pues mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y homicidas. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Oh Señor, pues seguimos en tu presencia, Señor, en tu santa presencia, dándote culto, Señor, el santo culto, Señor, que tú has ordenado en tu santa palabra, hacerlo en la hermosura de la santidad. Tú eres santo. Oh Señor, ¿quién podrá estar delante de ti, Señor? Tú nos dices: sed santos porque yo soy santo. Y Señor, pues la santidad no está en nosotros, Señor, en nuestra naturaleza, en lo que nosotros somos por nosotros mismos,
y aquí que en nosotros solamente hay pues pecado, el pecado que mora en nosotros, es con lo que venimos al mundo, es nuestra carne, es lo que somos, sin tu gracia. Señor, pues queremos pedirte el perdón por nuestras faltas y pecados, pedirte, Señor, perdón por nuestra obstinación, por nuestra ceguera, Señor, naturalmente, por naturaleza, a tus cosas, a las cosas de tu palabra, a tus verdades, por nuestra obstinación y nuestro rechazo a sujetarnos y a someternos a ti y a tu palabra, por, Señor, querer seguir en la corriente de este mundo. Nosotros, Señor, queremos pues pedirte el perdón de todos nuestros pecados, que conozcamos y tengamos presentes, y que tú los limpies y que tengamos buena conciencia, Señor, al saber que Cristo pagó por ellos. Pero también, Señor, aquellos que por hierro hayamos cometido, por ignorancia, Señor, y que no estén delante de nosotros, Señor. Pero, Señor, que tú no nos imputes tampoco estos pecados, y que tú tampoco, Señor, nos des, Señor, la paga que ellos merecen, Señor, y líbranos, Señor. Y haz que, Señor, andemos en los caminos de tu santa palabra, guardando, Señor, tus santos mandamientos, Señor, guardando tu ley, Señor, no siendo obstinados, no siendo, Señor, pues estando endurecidos a ti y a tu santa palabra, sino teniendo una palabra, Señor, que recibe un corazón que recibe tu palabra, Señor, y tu palabra que dé buen fruto, frutos de gracia, Señor, frutos que glorifican tu santo nombre. Señor, pues queremos glorificarte a ti y servirte a ti, tú que eres el único Dios verdadero, tú que estás exaltado por encima de los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Señor, no puedes, tú no moras en casas, Señor, fabricadas por manos de hombre, pero, Señor, tú tienes a bien estar de una manera especial en las asambleas y congregaciones de tu pueblo, para guiarlos, Señor, con tu voz, tu Espíritu Santo, pastoreándolos por medio de tu santa palabra. Oh, Señor, que así sea hoy también, hoy, entre nosotros, y tú nos des, Señor, escuchar tu voz, para que nosotros, Señor, tu pueblo, las ovejas, Señor, de tu prado, te sigan, Señor, sigan la voz del pastor, Señor, y que tú nos guíes a lugares de descanso, lugares de reposo, en los cuales, Señor, nosotros descansemos en ti. Señor, obra tú en nosotros hoy, por medio de tu santa palabra, y que tu Espíritu Santo actúe por medio de ella, Señor, y que, Señor, nos hagas crecer en gracia, en conocimiento, Señor, en la salvación, y que en nosotros, en nuestra vida, se vea y sea más evidente, Señor, tu obra, y que estemos, Señor, pues adornando, Señor, nuestra fe con todo tipo de virtudes, y, Señor, pues que también tengamos muchos frutos de buenas obras que glorifican tu nombre, que como iglesia, Señor, estemos fortalecidos, que como iglesia, Señor, no haya grieta ni rotura, Señor, que estemos, Señor, en camino de santidad, que, Señor, que no haya ninguna raíz de amargura, que tú, Señor, pues nos hagas a cada uno de nuestros hijos columnas en el templo de nuestro Dios, que tú nos des, pues, estas misericordias fieles prometidas a David. Oh, Señor, que tú bendigas al Señor tu pueblo. Y, oh, Señor, nosotros que somos una muy pequeña congregación y con debilidad, Señor, en la carne, sé tú, Señor, nuestra roca, sé tú nuestra fortaleza, tú, el Dios Todopoderoso, sosténnos, oh, Señor, estate con nosotros, Señor, y si bien somos pocos, oh, Señor, haz que seamos muchos, haz que la voz de la estéril, Señor, pues se goce en ser madre de hijos, y que podamos extender nuestras tiendas, y que no seamos, Señor, escasos, Señor, porque tu mano no se ha acortado para salvar, y podamos ver, Señor, en el tiempo presente, Señor, cómo tu poder se manifiesta, el poder por el medio de la predicación del Evangelio, el poder para salvación, Señor, que podamos ver que también las congregaciones vienen, Señor, a ser regidos, regulados por la verdad de tu santa palabra, Señor, y veamos tiempos de reforma, que tú vengas, Señor, y visites la tierra, Señor, también, para que aún, Señor, pues tu palabra llegue a enseñar a los reyes y a los que están en eminencia, y, oh, Señor, que de esta manera ellos gobiernen en justicia,
y ellos, Señor, protejan, Señor, pues tu iglesia, y ellos sean, pues, nodrizas y ayos, Señor, para tu iglesia, como nos dice tu palabra. Oh Señor, que así pueda ser en este tiempo, que tu palabra sea puesta para la luz de las naciones, que ates aún, Señor, por la predicación del Evangelio al diablo, y Señor, pues que veamos días de gran bendición. Señor, que veamos días en los que tú glorificas el Evangelio y tu palabra, días en los que el Señor Jesucristo recibe lo que es suyo, y que Señor, desde el mayor hasta el menor, en esta nación, en las naciones, el Señor de Europa, porque pensamos también en Francia y también estamos pensando en Escocia y en general en todas las demás, Señor, pues que conozcan verdaderamente que Jesucristo es el Señor, que Él es el único Salvador, que tu palabra es la verdad, el Evangelio de Dios es el único que trae salvación. Padre nuestro, que así sea, Señor. Oh Señor, pues ayúdanos, Señor, encuéntranos, Señor, siempre velando, no durmiendo con el mundo, que nosotros también estemos esperando la venida del novio para que nos reunamos con Él, anhelando, Señor, la comunión con Él, anhelando, Señor, estar con nuestro amado, con aquel que también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oh Señor Jesucristo, oh Padre, te pedimos, Señor, pues que nos des este día, Señor, estar contigo en comunión. Y, Señor, pues que tú bendigas todo el transcurso y todo lo que las demás ordenanzas del culto, y en especial, pues, como hemos dicho, la predicación de tu santa palabra. Te presentamos, Señor, pues todas las cosas, y todo te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues nos podemos sentar y podemos pues cantar el Salmo 36, este salmo que nos habla tanto de la grandeza de la gracia del Señor como también de su justicia. Dicho de impío en mi corazón. Dicho de impío en mi corazón, no hay en él ningún temor, de Dios ante sus ojos. Se lisonjea con maldad, piensa que su iniquidad no será descubierta. Habla el mal y falsedad, cuerdo no es y con maldad, el bien ahora no hace, en su cama medita el mal, en senda no buena está, el mal no aborrece. Señor, tu fidelidad llega hasta el cielo y tu verdad alcanza hasta las nubes. Montes de Dios es tu equidad, tus juicios gran profundidad, al hombre y bestia salvas. Tu bondad cuán preciosa es, se cubre el hombre a cada vez, bajo tus grandes alas, de tu abundancia comerán, y con gran gozo beberán, de tus muchas delicias. La fuente de vida en ti está, y en tu luz de santidad veremos la luz clara. Extiende tu benignidad al
los que te aman tu equidad, a los de alma recta. No me venga pie de altivez, mano de impíos a su vez, con odio no me mueva, y allí todos caerán, los que hacen iniquidad no podrán levantarse. Bien, vamos ahora a leer el texto del mensaje de esta mañana en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales también mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para colmar siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Como vimos la semana pasada, Pablo hizo esa defensa ante la iglesia de tesalonicenses, esa defensa, esa legítima defensa, esa autodefensa de su propio ministerio. Y bien, pues ahora de nuevo pasa a hacer un elogio de los tesalonicenses, de cómo ellos reaccionaron a este ministerio del apóstol Pablo. Y digo de nuevo porque ya en el capítulo 1 es lo que comienza a hacer, ya en el versículo 2, el capítulo 1 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Da gracias entonces por aquellas cosas por las que él estaba seguro de la elección de ellos, como dice el versículo 4, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bien, pues ahora de nuevo habla de ellos, de los tesalonicenses, y de nuevo entonces comienza dando gracias a Dios, y de nuevo dice sin cesar, por lo cual versículo 13, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, incesantemente, continuamente, de manera continua en sus oraciones. Y bien, pues en este versículo 13 y en los siguientes hasta el 16, el apóstol Pablo está tratando de un tema que, lo veremos, es de la mayor importancia y solemnidad, porque se está aquí refiriendo del recibimiento que se da a la palabra de Dios, el recibimiento que se da al ministerio de la palabra de Dios, la predicación, como veíamos la semana pasada, del Evangelio de Dios. Sea bueno este recibimiento o sea malo este recibimiento, y las consecuencias de uno y de otro. Las consecuencias. Vemos, está el recibimiento, y según sea ese recibimiento, está también las consecuencias. No hay, por lo tanto, una tercera opción. No hay por así decirlo, una síntesis entre la tesis y la antítesis, hacer una síntesis. No. Ahí están las causas, está
el recibimiento, sea bueno o sea malo, de la palabra de Dios, están las consecuencias, que es de lo que habla también el apóstol Pablo en estos versículos. Y bien, pues comienza, como hemos dicho, pues hablando de lo positivo, de la parte positiva, hablando de los tesalonicenses, y de entrada pues vemos de nuevo esta insistencia, una insistencia que el apóstol Pablo tiene, en el versículo 13, acerca de recibir la palabra. Aparece 2 veces. Damos gracias a Dios sin cesar de que, habiendo recibido la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres. Vemos 2 veces aparece la palabra recibir, aunque es cierto, en el original son 2 verbos distintos. Son 2 verbos distintos que, bueno, pues vienen a significar pues lo mismo, son sinónimos, aunque hay también comentaristas que ven también un matiz, un sentido distinto, tal vez en el primer verbo, que como que se trata de recibir la enseñanza en un sentido, digamos, objetivo, ¿no? Objetivo, que sería, por ejemplo, lo que leemos en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23, en el pasaje de la cena del Señor, cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Entonces se trata de recibir un cuerpo de enseñanza, una doctrina objetiva, ¿verdad? Y el segundo, pues sería el segundo verbo, en el versículo 13, la recibisteis, entonces en un sentido más personal, y algunas incluso pues traducen en el sentido de aceptar. Bueno, pues podría ser así, no vamos a decir que no es interesante verlo así, pero también el primer verbo de recibir también es cierto que se emplea en otros lugares en el sentido también personal, en el sentido también de recibir personalmente, en el sentido de aceptar, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 11, hablando de Jesucristo, dice que a los suyos vino, hablando de mundo, y dice, y los suyos no lo recibieron en el sentido de aceptar, por lo tanto. Entonces, bueno, pues es también la idea de, está empleando entonces 2 sinónimos, que pues para hablar de una manera un poco más plena, se puede decir, de la idea de recibir la palabra de Dios. ¿Y qué comporta entonces este recibimiento, la idea de recibir la palabra? Por supuesto, no es entonces oponerse a ella, ni resistirse a ella, ni, resistir, ¿no? la verdad, sino, primeramente, evidentemente, creer en ella, creer en la verdad que ella afirma, la palabra, y por lo tanto, entonces, es la de aceptar, ¿sí?, la verdad. Y esto, por supuesto, es imprescindible, es necesario, pero esto no es lo único que cuenta. Porque, por ejemplo, creer que Dios es uno, pues sin más, ¿no? Pues eso no cambia nada, eso no salva a nadie, nos dice Santiago, ¿no? Crees que Dios es uno, bien, haces bien, pero los diablos también lo creen y tiemblan, ¿no? Entonces no se trata, por lo tanto, de tener una fe meramente intelectual, un asentimiento, un aceptar una serie de verdades como verdades, ¿no? Esto está bien, pero tienen que ser más, porque si no, si es solamente eso, es una fe muerta, y una fe muerta que no salva a nadie. Ha de ser una fe viva. ¿Qué es una fe viva? Nos dice Pablo en Gálatas, es una fe que obra por el amor. Es una fe viva, que obra por el amor, que da frutos, ¿verdad? Y esta fe, por lo tanto, vemos aquí, trata a la palabra tal como ella es. Trata a la palabra como conviene, como es, como ella realmente es, la palabra de Dios, no palabra de hombres, no pues opiniones, no gustos, preferencias, no algo cultural, no algo meramente humano, sino palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, verdad de Dios. No tiene el origen de los hombres, el origen es de Dios, es palabra que tiene a Dios
por autor. La escribieron los hombres, Pablo predica, pero es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, se recibe como palabra no de hombres, sino palabra de Dios. ¿Y cómo se recibe, por lo tanto, a una palabra por la cual Dios te está hablando? Pues, evidentemente, se tiene que recibir con asombro y con la reverencia. Con el asombro y la reverencia que se debe a la palabra de Dios. Como si se debiera a Dios. Como dice en Isaías 66, versículo 2, aquel que, y lo podemos leer, aquel que el Señor va a mirar, aquel que el Señor va a mirar. Isaías 66, 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiembla ante su palabra. Por lo tanto, vemos, es una idea de asombro, de temor reverencial, de gran reverencia ante la palabra de Dios. Y esa idea, por lo tanto, también de sumisión. Si el Señor habla, eso no queda solamente ideas flotando en el aire, sino que eso demanda también la sumisión de los que oyen, de los que oímos, la someterse a la palabra del Señor. Pero no solo eso, sino que además es llevado a poner uno su confianza en esta palabra. Y entonces esta palabra es aquello sobre lo cual uno se funda o lo que uno se basa, es aquello sobre lo cual uno se apoya, sobre lo que uno descansa. La palabra es aquello sobre lo que uno se echa y pues en lo que uno pues permanece plantado. Bien, pues así es como se recibe la palabra de Dios, como ella es en verdad, y añade diciendo la cual obra en vosotros los creyentes, la cual obra en vosotros los creyentes. Y también aquí pues este es el segundo detalle, y no creo que haya más en el día de hoy acerca de pues detalles así del texto. Hay que tener en cuenta que también en el original puede ser de dos maneras esta frase, la cual obra, refiriéndose a la palabra, o refiriéndose a Dios. La palabra de Dios, quien obra, o el cual obra en vosotros los creyentes. Y por ejemplo digo esto porque en las versiones de la Biblia antigua, Reina Valera 1909 por ejemplo, no lo he comprobado si en los anteriores, pero en 1909 sí, es el cual obra. La palabra de Dios, el cual obra. Bueno, pues la gran mayoría de todas las versiones pues es la palabra de Dios. Es también pues digamos aquí la lectura más natural, ¿no? La lectura más natural cuando uno se lee gramaticalmente, etcétera, es verle que es la palabra de Dios. Y es una palabra, y es una idea que por supuesto está también apoyada por la Escritura. Es una idea bíblica porque la palabra dice obra, actúa en vosotros los creyentes. Y esto es lo que, por supuesto, leemos y conocemos, tantas veces hemos leído esta palabra en Hebreos. Cuando habla de la palabra de Dios. Capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la idea de eficaz es la idea que actúa, como también aquí en 1 Tesalonicenses, que actúa, que opera poderosamente, con poder, en vosotros, los creyentes. Es viva y eficaz. No es una palabra, pues muerta tampoco, no es una palabra que no haga nada en aquel que verdaderamente la recibe. ¿Y qué es lo que él actúa? Bueno, pues la palabra de Dios obra, por la palabra de Dios somos regenerados, el Señor la utiliza para darnos la fe, y a los creyentes, que es de lo que aquí está hablando, pues la palabra de Dios también hace pues muchas operaciones, de las cuales leemos en el Salmo 19. Dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos justos. Así, por lo tanto, vemos cómo la palabra de Dios actúa. Son todas estas cosas que la palabra de Dios hace en los creyentes. La palabra de Dios amonesta. Tu siervo es además amonestado con ellas. Primera de Timoteo, dice el apóstol Pablo que la palabra inspirada por Dios es útil y nos puede enseñar, redarguir, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bien, por lo tanto, vemos aquí la palabra de Dios actúa y ahí se ve su eficacia. Y allí donde está la palabra de Dios y no se ve eficacia, es decir, o resultados o frutos, pues entonces hay que temer. Hay que razonablemente estar alerta. A ver qué es lo que ocurre ahí, si es que eso va a permanecer así o no. Y es también lo que leemos. El apóstol habla aquí en Hebreos capítulo 6, cuando está hablando de aquellos a que no avanzan en la palabra, no se les ve, por lo tanto que ellos después de los años, debiendo ser ya maestros, ellos todavía están chiquitos, están pequeñitos, no hay un crecimiento, no hay entonces este fruto en ellos de la palabra. Y entonces dice que cuidado, porque la tierra que embebe el agua que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Versículo 7 de Hebreos. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada. Aquellos a que en vez de dar fruto, no solamente no da fruto, sino que da malos frutos, es reprobada y cercana a la maldición, cuyo fin es ser quemada. Pero bueno, con todo y con esto, dice el apóstol, después de esta palabra de advertencia, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bien, a los creyentes, se les da esta palabra y se espera, por lo tanto, que esta palabra dé fruto en sus vidas para que ellos crezcan como creyentes. Y bien, por lo tanto, ¿en qué se vio? ¿Cuál fue el fruto? ¿En qué se vio que esa palabra era poderosa, era viva y eficaz en ellos? ¿Cuál fue lo que esta palabra produjo en ellos? Volviendo a Tesalonicenses, fue, versículo 14, perseverar en la persecución. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, que están, por lo tanto, en Israel o en la actual Palestina, como lo queramos llamar. Venís a ser imitadores, como también vemos ellos que habían sido modelos y que otras iglesias estaban también imitándolos, porque de ellos había salido la palabra de Dios, ellos a su vez, dicen, están siendo imitadores en el sentido de seguir los pasos, seguir las pisadas de las primeras iglesias que leemos en el libro de los Hechos, después del día de Pentecostés. Como ellos ya desde el mismo momento tuvieron que hacer frente a la oposición y a la persecución de los judíos, y hemos leído todo el capítulo del libro de los Hechos, y ahí vemos cómo la persecución se cobra la primera víctima, Esteban, el primer mártir cristiano. Bien, por lo tanto, ahí se ve que ellos verdaderamente recibieron la palabra y no fue en vano, porque perseveraron en la persecución. Uno puede perseverar o uno puede mantener sus ideas, ¿no? Políticas o sus ideas cuales sean, aún incluso en un medio hostil, en otro régimen, ¿no? Diríamos, y tiene restricciones, a lo mejor no puede salir a la casa. Muchos también se han encontrado en esa situación, ¿verdad? Después de la guerra civil, los llamados topos, ¿no? Que no salían de casa, ¿no? Puede ser.
que haya gente que se encuentre en esta situación y no es el Evangelio, son sus ideas, son algo político, pero es algo de esta vida, es una esperanza de esta vida, es una esperanza de que, bueno, podrá cambiar la situación y podrá, pues, a lo mejor, pues, ver, pues, la sociedad, el mundo tal cual nosotros lo queremos. Pero aquí no se trata de algo parecido. Aquí se está hablando, por lo tanto, de algo, de creer en alguien que uno no ha visto, que es Dios, de creer en la palabra de Él, en tener una esperanza que está fuera de este mundo. No es algo que que esperamos para esta vida, para este mundo. Entonces, bueno, alguien podría decir, y bueno, entonces, ¿qué ocurre con aquellos que de otras religiones que mueren, ¿no? Pues por sus creencias o incluso matan, ¿no? Y que, bueno, pues que se entregan, ¿no? Y se inmolan. Entonces, bueno, ellos también lo hacen. No creen en Cristo, no son cristianos. Y sí, es cierto, no se puede negar. Hay gente que lo hace, ¿no? Es evidente, lo sabemos, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué lo hacen? ¿Están esperando entonces una recompensa por esa acción? Ellos se quieren ganar, estar en el cielo por esa acción. Ellos, por lo tanto, es una salvación por obras, y la obra es, pues, entregarse como mártir. Se están entonces basando en sus obras, en sus méritos, y por lo tanto no se están centrando en una persona, en Jesucristo, y lo que Él hizo por ellos. Y entonces, bueno, uno puede entregar, sí, su vida por los demás de esta manera, pero es en vano. Y ya lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando dice: si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Con ello no he conseguido nada. No es, por lo tanto, algo que indique nada en cuanto a la salvación, de que uno ha recibido el amor de Dios y que ha recibido, por tanto, la fe que salva y que tiene verdaderamente la esperanza de la vida eterna en Él. Bien, pues esto en cuanto a la buena reacción de los tesalonicenses al recibimiento bueno y positivo que hicieron a la palabra de Dios. Pero aquí encontramos también la reacción o la actitud contraria. Los tesalonicenses eran los perseguidos, pues la actitud contraria es la de los perseguidores. Versículos 14 y 15, el 14 ya lo hemos leído, que pues vosotros recibís de los de vuestra propia nación, es decir, bueno, aunque también habían pues judíos en la iglesia de Tesalónica, mayoritariamente sería pues de griegos, y pues ellos ya recibían de los de su propia nación, es decir, de los griegos, la misma persecución que los de las iglesias que están en Judea, de los judíos. Y a partir de ahí, pues, a partir del versículo 15, se está centrando en los judíos, los cuales también, lo vimos el primer día, tuvieron esa importante, responsabilidad al oponerse a Pablo y al perseguir a Pablo en Tesalónica y después a Berea, oponiéndose y levantando a todo el pueblo en contra de él y en contra de los cristianos. Bueno, pues no es algo nuevo, porque eso ya venía ocurriendo desde el principio en Judea, en Jerusalén. Y bien, por lo tanto, se está refiriendo aquí el versículo 15 y versículo 16 de los judíos. De los judíos. Y el apóstol Pablo, por supuesto, y el apóstol Pedro, y el resto de los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Con lo cual, aquí pues está hablando de los judíos, no en un sentido pues individual, cada uno por su parte, sino de la nación judía, como cuerpo, como nación, ¿verdad? Que como nación, por así decirlo oficialmente, ¿no? Como cuerpo, se quedó al margen, se rechazó al Señor Jesucristo y se opone a Él
y al Evangelio. Y entonces está aquí hablando y dando una enseñanza importante acerca de su responsabilidad y también de la culpa colectiva. De la culpa colectiva. En este caso de los judíos. Y esto choca nuestra mentalidad porque el hombre moderno, ¿verdad? Nosotros, ¿no? Pero ya desde hace unos cuantos años y siglos, bueno, ha decidido que no ha de haber una cosa tal como culpa colectiva. No tiene que haber una culpa colectiva y, bueno, pues la ha eliminado por decreto, ¿no? Como si, por así decirlo. Entonces, no hay ninguna culpa colectiva, solamente de individuos, ¿no? Solamente de individuos y no hay culpa, por lo tanto, pues, de colectivos como puedan ser, pues, naciones o, pues, iglesias o, pues, grupos o, pues, países, familias, incluso ciudades. Y bien dijo el Señor Jesús, ay de ti Corazín, o ay de ti Betsaida. ¿Quiénes fueron Corazín, Betsaida o Capernaum? Ciudades, por lo tanto colectivos. Y bien, por lo tanto, ya digo que se ha eliminado la idea en general de la culpa colectiva de naciones, más aún la de la nación o del pueblo judío, porque eso pues realmente se ha convertido en un asunto muy, muy delicado de afirmar por los cristianos después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, con pues la muerte, la masacre de 6 millones de judíos pues por los nazis, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces es muy delicado, digamos, ¿no? No se considera, no se recibe esta enseñanza de que hay una culpa colectiva del pueblo judío como tal, y en esto podemos ya de entrada decir que hay una inconsistencia. Hay una inconsistencia, porque los mismos que hacen esto, muy voluntariamente, vienen a afirmar acerca de las promesas que el pueblo judío como tal pues han de recibir. Entonces, las promesas sí, ¿verdad? Pero la culpa y la responsabilidad no. Pero bueno, vamos a ir viendo esto un poco más en detalle, porque aquí dice ¿en qué consiste esta culpa? El versículo 15 dice, los cuales, los judíos, esta nación, también mataron al Señor Jesús. Al Señor Jesús, que utiliza, vemos aquí la palabra Señor, y está bien destacado en el original, en su posición, diciendo, el Señor, es el Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice que Él es el Señor de la gloria. Y ellos lo mataron. En el discurso de Esteban, en Hechos 7 que hemos leído ahora, decía que ellos fueron homicidas del Señor Jesús. Rechazaron, por lo tanto, al Señor Jesucristo y lo mataron. ¿Quién es el Señor de la gloria? ¿Quién es Dios hecho hombre? No es un hombre más. Ya es grave el matar a un hombre inocente, pero resulta que Él es Dios hecho hombre. Bien, pues entonces, por eso, a lo largo de la historia, pues se refería a los judíos en el sentido de deicidas, que habían matado a Dios. Bueno, esto es una fórmula que viene a ser lo mismo que decir que María fue la madre de Dios. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente que Dios no nace o Dios no muere, Dios no sufre, pero Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo, y lo que Él sufre en su humanidad forma parte de su única persona, con lo cual teológicamente pues se puede afirmar es correcto, y no es tampoco esto ninguna ¿cómo decir? No es un refinamiento, ¿no? No es algo aquí una sofisticación decirlo, porque el punto que se mantiene pues es que Jesucristo al nacer y al morir era verdaderamente Dios, ¿verdad? Tanto su divinidad como su doble naturaleza. Bueno, pues entonces lo mataron. Es la primera gran culpa. Y no solamente a él, sino a sus propios profetas, ya desde el inicio.
ya el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también a los profetas, a los apóstoles, que ya en Hechos capítulo 12, pues mataron a Jacobo. Bueno, pues entonces vemos que hay desde el inicio mismo del libro de los Hechos esta persecución. Continúa diciendo, a nosotros nos han perseguido. Bien, pues entonces vemos que eso es algo desde el mismo inicio y desde la misma muerte del Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí hay una oposición y que no es entonces una cuestión de un detalle, es algo frontal, es algo que toca el mismo corazón. Vemos, ¿y eso por qué es así? Porque hay un endurecimiento del corazón. Ellos están endurecidos en contra de Cristo y de su mensaje. Y ellos pues se opusieron a Cristo y ellos pues persiguen a los que guardan sus mandamientos, de la misma manera que en Apocalipsis capítulo 12 pues vemos que el dragón pues quiso acabar con la vida del hijo de la mujer, ¿no? De la simiente de la mujer, Jesucristo, y al no poder hacerlo pues fue a hacer la guerra con la descendencia de la mujer, que eran los que guardaban la palabra. Bien, pues entonces vemos que detrás de esta oposición pues está el diablo también. Está el diablo actuando y moviendo los corazones para esta oposición. Y es por eso, por lo cual, en Apocalipsis capítulo 2, creo, si no 3, pues habla de la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. De los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ese endurecimiento de corazón del cual pues se nos habla pues tan claramente en Romanos capítulo 9 y capítulo 11, que el pueblo fue endurecido como tal y que reciben la salvación, la elección por gracia, que no es del que quiere, que no depende del que corre, sino de Dios que da, que tiene misericordia, y que los que reciben esta palabra son el verdadero Israel, por lo cual esas promesas dadas a Israel no son en vano. Esas promesas que el conjunto del pueblo como tal dejan de recibir no es en vano, porque son dadas y las reciben los de el verdadero Israel, la elección. Y bien, pues vemos entonces esa oposición, como hemos dicho, y también el resultado vemos que no agradan a Dios. Estando en esta posición, en esta situación de endurecimiento, no agradan a Dios. No están ni siquiera en una posición neutral, ¿verdad? Ya están pues en contra de Dios. En contra de Dios, y no solamente en contra de Dios, porque también se oponen a todos los hombres. Porque el Evangelio ahora es predicado a todos los hombres y ellos se oponen precisamente a esto. El Evangelio, el reino es predicado a todas las naciones y ellos ya no tienen esa prerrogativa como pueblo. Entonces vemos que ellos también se oponen, versículo 16, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a ellos que eran judíos, prohibiéndonos, o también podría ser impidiéndonos, estorbándonos, tratándonos de que no lo hagamos, a fin de que ellos, por esa palabra dice, se salven. Así, a fin de que ellos se salven. Y bien, pues concluye diciendo que de esa manera, pues ellos colman la medida de sus pecados. Con esa medida, pues ellos que se han opuesto a lo largo de la historia a los verdaderos profetas de Dios, caso Jeremías, por ejemplo, que vamos viendo por la tarde. Ellos que mataron al justo, a Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo. Ellos que desde el mismo inicio pues se opusieron a la Iglesia, a los apóstoles, a los creyentes. Ellos que han tratado de impedir la evangelización de las naciones. Ellos, por lo tanto, colman de esta manera sus pecados con todo esto que están haciendo, lo llegan hasta su colmo, y por consiguiente pues vino sobre ellos la ira
la ira de Dios hasta el extremo, o se podría decir también hasta el fin, hasta su colmo también. Y bien, pues como decíamos, esto chirría nuestros oídos y esto incluso es una piedra de tropiezo y es un escándalo en nuestra mentalidad, porque se ha puesto esta enseñanza que está diciendo aquí el apóstol Pablo, de que ellos están bajo la ira de Dios y que no agradan a Dios y que ellos han matado al Señor Jesucristo y son culpables de ello, como pues un tabú. Es un tabú. Es un tabú que no se puede decir públicamente en las iglesias, o entre las iglesias, o entre los cristianos, o entre los medios de comunicación de los cristianos, o en las revistas de teología, o en los periódicos cristianos. No se puede decir. Y si lo dices, pues tienes que saber que se te van a lanzar y que vas a tener problemas, ¿no? Vas a tener problemas, vas a tener oposiciones, también, esta vez no de parte de los judíos, sino de los mismos cristianos. Y bueno, pues hay distintas maneras de intentar eludir este pasaje, y se dice, por lo tanto, a lo mejor que es una interpolación, que no es mano de Pablo, que la pusieron aquí posteriormente, etcétera, etcétera. Pero, señores, lo que dice aquí el apóstol Pablo no es nada nuevo, porque lo que dice aquí el apóstol Pablo es simplemente un eco de lo que dice el Señor Jesucristo mismo en Mateo capítulo 21, por ejemplo. Mateo capítulo 21 y versículo 43 está hablando, pues, por lo tanto, de la parábola de los labradores malvados, y dice, ¿qué harán cuando venga el Señor de la viña? ¿Qué hará aquellos labradores? Refiriéndose al pueblo que se ha opuesto y que ha matado a los profetas, y que al final ha matado al hijo mismo del Señor. El dueño de la viña, dice, respondieron a los malos: destruirá terriblemente y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Vemos, a ellos lo destruirá terriblemente y va a dar su viña o el reino a otros, a las naciones. Pues vemos, aquí hay una sustitución. No digas, por lo tanto, que hay una sustitución, porque te van a decir que eres de la teología de la sustitución y te van a decir, por lo tanto, que tú eres también un cómplice de los nazis. Así tal cual te lo dicen, ¿verdad? Y ya te quedas entonces con el San Benito hasta el fin. O también el Señor Jesucristo en el versículo capítulo 23, versículo 37 y 38, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviadas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Desierta, desierta. Bien, el Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 23, ¿verdad? Una y otra vez: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Y qué es el judaísmo actual, ¿no? La religión como tal, sino lo que se conoce como el judaísmo rabínico, que es el heredero de los fariseos y aún también de los escribas. Y el Señor Jesús dice: guardaos de la levadura, guardaos de esa levadura, guardaos de esa levadura. Y bien, pues vemos que el apóstol está diciendo: vino sobre ellos la ira de Dios al extremo. Y alguien dirá y preguntará: ¿cómo lo sabía el apóstol Pablo? ¿No decíamos que esto era del año 50, 51, 52, el primer escrito cristiano? La destrucción de Jerusalén, ¿cuándo fue? En el año 70. Entonces, ¿cómo estaban ahí los judíos? Estaban ahí los judíos en Jerusalén. Ellos eran una comunidad floreciente en todo el Imperio Romano. ¿Cómo dice que ha venido sobre ellos la ira al extremo? Pues no tuvo que investigar mucho el apóstol Pablo, porque por principio mismo esto es así. Ellos mataron a los profetas, ellos mataron al Señor Jesucristo, ellos se oponen a la iglesia cristiana, ellos se oponen a la predicación del Evangelio. Por lo tanto, esto mismo es la prueba evidente de que están bajo la ira de Dios, de que Dios ha dado pues la vuelta a su rostro y que no brilla sobre ellos. Y es cierto, por supuesto, que la muerte del Señor Jesucristo trae salvación.
Es cierto, por supuesto, que ese fue el sacrificio por el cual los pecados del pueblo de Dios, el verdadero Israel, pues han sido castigados delante de la presencia del Padre, cierto es, pero esto no quita la culpa de aquellos que lo mataron. De la misma manera, esto es una de las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Por ejemplo, en cuanto a Babilonia, fue pues el instrumento para castigar al pueblo por sus pecados, pero también fue pues culpable por sus pecados. Culpable por sus pecados, iba a recibir también por sus pecados. Ahí está el Salmo 137, que también se tiene que leer y también se tiene que cantar, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Bien, pues entonces vemos que no quita la culpa por no recibir la palabra de Dios y por el resultado de este no recibimiento, que es la persecución a los cristianos y a la predicación del Evangelio. Esto en cuanto, por lo tanto, a las enseñanzas que podremos entonces sacar para nosotros, para la utilidad o aplicación de este pasaje. Pues vamos a hacerlo simple y sencillo. Hay principalmente dos ideas, sobre todo dos ideas principales. En primer lugar, hay fruto por la predicación del Evangelio en la vida de las personas, pues se da gracias a Dios, se da gracias a Dios. Y si nos paramos a pensar, si se da gracias a Dios por el fruto de la palabra en la vida de ellos, esto ya echa por tierra el arminianismo, ¿no? El llamado arminianismo, de que esto es lo que hace el hombre solamente por su voluntad, o el pelagianismo, o el semipelagianismo, o que, bueno, pues que el hombre colabora en algo. Si fuera así, no tendrías que estar dándole las gracias a Dios, tendrías que estar más bien dándole las gracias a los tesalonicenses que han tenido a bien de escuchar al bueno del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hace eso, el apóstol Pablo lo que hace es dar gracias ¿a quién? Directamente a Dios. Y no solamente, por lo tanto, da gracias a Dios por ello, porque Él lo ha dado ahora en el tiempo, sino también dice que esto es señal, muestra, marca evidente de que de su elección, que Dios los eligió. Capítulo 1, versículo 5. O versículo 4, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Así, por lo tanto, Dios los elige y Dios les da estas gracias. Y esto, por lo tanto, como enseña en Romanos 9:11, es por la elección de gracia de Dios. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así pues, entonces, la pregunta ¿es tan difícil aceptar lo que la palabra de Dios enseña tan claramente? Para la mente humana, carnal, es decir, sin el espíritu, claro que es difícil. No deje de hacerlo, no deja de oponerse a la palabra de Dios. Pero si eres cristiano, si has recibido la palabra de Dios, uno, como hemos dicho, ha de recibir la palabra de Dios tal cual es, y sus enseñanzas y sus verdades. Uno se tiene que someter la mente a lo que dice la palabra de Dios. Y no buscar pero, y no buscar disputas, y no buscar entonces qué ocurre, y entonces qué pasaría si. No, uno se tiene simplemente que someter al que habla, porque es la autoridad de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para disputar contra Dios? ¿Quiénes somos nosotros para disputar? Porque Él hace o no hace las cosas así. Regocijémonos de que hemos recibido la palabra de Dios y regocijémonos de ver que otros cristianos la han recibido y demos gracias a Dios por ello y alabemos al Señor por ello y démosle al Señor la gloria por Él y solamente a Él sea la gloria. Bien, esto en cuanto a una de las ideas. Y la otra, por lo tanto, en cuanto al judaísmo, que rechaza al Señor Jesucristo, ya hemos dicho bastante, no vamos a decir mucho más. Solamente, por supuesto, está claro lo que dice aquí la palabra de Dios por medio del apóstol: no agradan a Dios. No agradan a Dios. Es decir, no, el judaísmo sin Cristo, que rechaza a Cristo y que no cree en Cristo, no es un camino especial de salvación. Y esto del camino especial de salvación para los judíos lo dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Católica Romana de Alemania en el año, creo, 2006 o 2007, más bien 2007. Ha llovido un poco, ¿no? ¿Verdad? Unos 11 años. Y eso creo que fue la primera vez que
parte del episcopado, de la jerarquía católica romana, pues recibía las enseñanzas acerca de esto, de que el judaísmo es un camino especial de salvación, del cual, por lo tanto, se saca la conclusión de que no se tiene que predicar a los judíos. No se tiene que predicar, según ellos, el Evangelio de Cristo a los judíos. No se vayan a ofender, porque los cristianos hemos causado tantas cosas a los judíos. Bueno, sí, es cierto que a lo largo de la historia pues habrá habido pues excesos en contra de ellos, pero eso no es el exceso del Evangelio. Si lo han hecho, no han sido los hombres. No es culpa del Evangelio de Dios. Ellos no agradan a Dios porque están en estado de endurecimiento, y el estado de endurecimiento no es un medio de salvación. El estado de endurecimiento no es, digamos, la antítesis de las promesas de Dios, y la síntesis pues sería, pues no sé, una salvación un poco rara, extraña. Esto está en las mentes de Karl Barth, el teólogo que todo el mundo pues se quita el sombrero delante de él. Habría mucho que hablar de este personaje, y no muy bueno, pero en otro momento lo haremos. A cada momento su afán. De Karl Barth y de aquellos que lo siguen y de aquellos que difunden su olor penetrante por las iglesias. Y tristemente la Iglesia Católica Romana apesta a bartismo, neortodoxia, y a su universalismo, porque al final todos son salvos, ¿no? No solamente los judíos, sino todo hijo de vecina. Esta es la herejía del siglo XX, la herejía del siglo XXI, que todavía no ha sido denunciada como tal. Todavía no está. Solamente el nombre de Cristo es lo único que trae salvación a los hombres, aún a los judíos. ¿Y el ejemplo de esto quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, porque él también se opuso. No sabemos qué haría el apóstol Pablo en los días en los que Jesucristo estuvo en Jerusalén y fue crucificado. No lo sabemos. No hace falta coger y estar especulando, ¿verdad?, de las cosas que están fuera de la palabra, pero de lo que sí que está en la palabra. Él estuvo no muy poco tiempo después, no mucho tiempo después, y persiguió a Esteban, y él fue cómplice de su muerte. Él participó en ella de alguna manera, ¿no? Y entonces vemos que él estaba también bajo esa misma culpa, él estaba también bajo esa misma ira, y él fue recibido a misericordia. Él fue recibido a misericordia por Cristo en el Evangelio. Por lo tanto, como el apóstol Pablo bien muestra, se tiene que predicar a todo hombre, a los judíos primeramente y también al griego, pero a los judíos primeramente, el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa, por lo tanto, lo lejos que uno haya estado, no importa, por lo tanto, lo opuesto que uno haya estado, no importa lo visceral que haya sido nuestra oposición a Dios y sus palabras. Aquel que se arrepiente y que cree en el Señor Jesucristo, le son borrados todos los pecados y es recibido misericordia. Y ya no es él, es una nueva criatura en Cristo, es un miembro mismo de Cristo. Es recibido en la compañía de los santos, es recibido en la compañía del verdadero pueblo de Dios, el Israel de Dios. Él fue recibido, el apóstol Pablo, a misericordia para mostrar pues que Dios puede recibir al peor de los pecadores. Al peor de los pecadores, no importa de dónde vengan, ni si de lejos o de cerca. Pues el Señor así lo hace porque es grande en misericordia para todo aquel que lo invoca de veras. Porque dice que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.